Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Como saben, soy su guía en el fascinante mundo de las series turcas, y hoy, como ya se imaginarán por el título, vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones. ¿Están listos? Porque yo estoy que no me aguanto. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y, por qué no, especular sobre la noticia que ha sacudido a todos los amantes de los doramas turcos del supuesto divorcio de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, mis amores, lo que escucharon. La pareja de ensueño de Erken Cikus, la pareja que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, ¿se estaría separando? ¡Ay, Dios mío, qué drama! Como ya les conté, soy una fan incondicional de las series turcas. Me pierdo en sus historias, me enamoro de sus personajes, y me emociono con sus romances. Y por supuesto, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de mis ídolos. La química que tenían en Erken Cikus era legendaria. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo era perfecto. Parecían estar hechos el uno para el otro y la verdad, a muchos nos encantaría que esa conexión traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Recordemos que Erken Cikus fue un fenómeno mundial. La serie rompió récords de audiencia en Turquía y en muchos otros países. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y memes sobre Can y Demet. Los fans crearon comunidades enteras dedicadas a la pareja, analizando cada detalle de su interacción, buscando señales de un posible romance. Era una locura, pero una locura hermosa. Después de que la serie llegó a su fin, las especulaciones sobre una posible relación entre ellos se intensificaron. Los paparazzi los seguían a todas partes y cualquier encuentro, por casual que fuera, era noticia de primera plana. Se hablaba de cenas románticas, de viajes juntos, de regalos. Todo alimentaba la esperanza de los fans. Pero, como suele suceder en estos casos, ni Can ni Demet confirmaron nada. Mantuvieron su vida privada con discreción, y las especulaciones quedaron en eso, en especulaciones. Así, cada uno siguió su camino profesional. Can Yaman, con su imponente físico y su talento actoral, se convirtió en uno de los galanes más solicitados del momento, protagonizando nuevas series y conquistando a fans de todo el mundo. Demet Özdemir, con su encanto y su versatilidad, continuó demostrando su valía como actriz, asumiendo nuevos roles y consolidando su carrera. Y fue entonces cuando ya habíamos casi olvidado la posibilidad de un romance entre ellos, cuando la noticia llegó como un trueno en un cielo despejado: Can Yaman y Demet Özdemir se habían casado. La noticia corrió como la pólvora, y las redes sociales volvieron a explotar. Los fans, felices y sorprendidos, celebraron el matrimonio de sus ídolos. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, la vida es un camino lleno de sorpresas, y no siempre todo sale como esperamos. Y aquí es donde entramos en el drama que nos tiene con el corazón en un puño: el supuesto divorcio de Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia comenzó a circular en los medios turcos, y luego se propagó por todo el mundo. Al parecer, la pareja había sido vista en un juzgado, tramitando los papeles de divorcio. Imagínense el shock. Después de la felicidad del matrimonio, de la ilusión de los fans, la noticia de la separación fue un golpe duro para muchos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué, después de todo, habían decidido divorciarse? Las preguntas se multiplicaban y la prensa, como siempre, se lanzó a la caza de la verdad. Comenzaron a investigar, a buscar información, a contactar con fuentes cercanas a la pareja. Y poco a poco se fueron filtrando detalles. Según las informaciones que comenzaron a circular, la relación entre Can y Demet, a pesar de su intensa pasión, había sido muy complicada. Al parecer, las presiones mediáticas, las diferencias de carácter y las agendas profesionales habían desgastado la relación. Se hablaba de discusiones, de desencuentros, de celos. Y aunque ambos intentaron salvar su matrimonio, la decisión de separarse parecía ser inevitable. La intensa exposición mediática, sumada a las expectativas de los fans, había creado una gran presión sobre la pareja. Las críticas, los rumores y las constantes especulaciones habían afectado la relación. Además, las agendas profesionales de ambos eran muy apretadas. Can, con sus proyectos internacionales, y Demet, con sus compromisos en Turquía, tenían poco tiempo para estar juntos. La distancia y la falta de tiempo para compartir también habían contribuido al desgaste de la relación. Por supuesto, las redes sociales volvieron a explotar. Los fans, divididos entre la tristeza y la incredulidad, debatían sobre lo sucedido.
Algunos culpaban a las circunstancias, otros a los propios actores, y otros simplemente se lamentaban por el final de una historia que en su momento parecía un cuento de hadas. Las especulaciones sobre los motivos del divorcio eran variadas. Algunos hablaban de infidelidades, otros de diferencias irreconciliables, y otros simplemente argumentaban que el amor, a veces, no es suficiente. Pero a pesar de la sorpresa y la tristeza, la noticia del divorcio de Khan y de Met fue un recordatorio de que la vida, a veces, supera la ficción. Que el amor, aunque sea muy intenso, no siempre es para siempre. Y que en ocasiones, lo mejor es tomar caminos separados, aunque eso implique romper el corazón de muchos. Después de la noticia del divorcio, la prensa se volcó sobre Khan y de Met. Los paparazzi los seguían a todas partes, tratando de obtener una declaración, una foto, cualquier información que pudiera confirmar o desmentir la noticia. Pero ambos mantuvieron su silencio. No hicieron declaraciones públicas sobre su separación, y se refugiaron en sus trabajos. Khan, como siempre, siguió cosechando éxitos en su carrera como actor. Protagonizó nuevas series y películas, viajó por todo el mundo, y continuó enamorando a sus fans con su carisma y su talento. De Met, por su parte, también continuó su trayectoria profesional. Asumió nuevos roles y demostró una vez más su valía como actriz. En lo personal, ambos se apoyaron en sus amigos y familiares. Se refugiaron en el cariño de sus seres queridos, y poco a poco fueron reconstruyendo sus vidas. El proceso de sanación no fue fácil. La separación, el escrutinio público y la tristeza de haber perdido una relación, fueron desafíos difíciles de superar. Pero con el tiempo y con el apoyo de sus seres queridos, lograron salir adelante. Y ahora, la pregunta del millón, ¿existe alguna posibilidad de que Khan y de Met vuelvan a estar juntos? ¿Podría haber una reconciliación en el futuro? La verdad, nadie lo sabe. El tiempo dirá. Lo que sí podemos decir es que a pesar de todo, ambos han demostrado ser grandes profesionales, grandes personas, y que sin duda, seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Después del divorcio, la relación entre Khan y de Met se mantuvo en un segundo plano. Evitaron cualquier contacto público y se enfocaron en sus propios proyectos. Los fans, por su parte, continuaron soñando con una posible reconciliación, pero la realidad parecía indicar que sus caminos se habían separado definitivamente. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las sorpresas nunca faltan. Y aunque parezca difícil, la posibilidad de una reconciliación nunca está completamente descartada. El tiempo dirá si el amor entre Khan y de Met, que alguna vez fue tan intenso, puede resurgir en el futuro. Lo cierto es que a pesar de la tristeza y la decepción, la historia de Khan y de Met nos ha enseñado una importante lección. El amor, a veces, es un camino lleno de obstáculos, pero lo más importante es ser feliz y seguir adelante. Ambos actores, con su talento y su carisma, han dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Han protagonizado historias inolvidables y han conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo. Y con esto llegamos al final de esta historia que, como ven, nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. Una historia que nos recuerda que el amor, a veces, es un camino lleno de obstáculos, pero que al final, lo importante es ser feliz y seguir adelante. Así que, mis amores, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que Khan y de Met podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿Qué piensan de las posibles causas del divorcio? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las noticias y novedades del mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por estar aquí y por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y ahora, para que este vídeo sea aún más completo, vamos a profundizar en algunos aspectos que quizás no hayamos tocado tan a fondo. El impacto en la carrera de ambos actores. Es importante analizar cómo esta situación afectó, y podría seguir afectando, las carreras de Can Yaman y de Met Özdemir. Después de la noticia del divorcio, la atención mediática se centró en ellos, y cualquier movimiento que hicieran era analizado al detalle. Can Yaman La fama de Can Yaman se había disparado gracias a su trabajo en Erkencikus y a su carisma. Su imagen se asociaba a menudo con la de un hombre enamorado y romántico.
La noticia de su divorcio, aunque no lo dañó profesionalmente, podría haber afectado la percepción de su imagen. Sin embargo, Khan supo mantener su profesionalismo y continuó trabajando en proyectos importantes, demostrando que el talento y la dedicación superan cualquier adversidad. Su popularidad en el extranjero también le abrió puertas a proyectos internacionales, y su carrera siguió creciendo. Demet Özdemir Demet, por su parte, ya era una actriz consolidada antes de Erkencikus. Su imagen, al igual que la de Khan, también se asociaba con el román y la felicidad. La noticia del divorcio, aunque fue un golpe para ella, no afectó su capacidad actoral. Continuó protagonizando series exitosas y demostró su versatilidad como actriz. Además, su profesionalismo y su actitud ante la adversidad la convirtieron en un ejemplo para muchos. La reacción de los fans y las redes sociales. Las redes sociales, como era de esperar, se inundaron de comentarios, opiniones y especulaciones. Los fans, divididos entre la tristeza y la incredulidad, expresaron sus sentimientos de diferentes maneras. Apoyo incondicional. Muchos fans expresaron su apoyo incondicional a Khan y Demet, enviándoles mensajes de ánimo y deseándoles lo mejor. Teorías y especulaciones. Otros fans, en cambio, se dedicaron a analizar cada detalle de la situación, creando teorías y especulaciones sobre los motivos del divorcio. Recuerdos y nostalgia. Las redes sociales también se llenaron de fotos, vídeos y escenas de Erkencikus, recordando la magia que existía entre Khan y Demet en la serie. La importancia de la privacidad. Este caso también nos recuerda la importancia de la privacidad en la vida de los famosos. La presión mediática, las constantes especulaciones y el escrutinio público pueden ser muy perjudiciales para la salud mental y emocional de las personas. Derecho a la privacidad. Los famosos, al igual que cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. Es importante respetar sus decisiones y evitar las especulaciones y los rumores que puedan afectar sus vidas personales. Salud mental. La exposición constante a los medios de comunicación y a las redes sociales puede generar estrés, ansiedad y otros problemas de salud mental. Es fundamental cuidar la salud mental y buscar ayuda profesional si es necesario. El futuro de Khan Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les depara el futuro a Khan Yaman y Demet Özdemir? Aunque nadie puede predecir el futuro con certeza, podemos analizar algunas posibilidades. Carreras exitosas. Ambos actores seguirán cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Su talento, su dedicación y su carisma les abrirán puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Nuevos amores. Es muy probable que ambos encuentren el amor nuevamente. La vida continúa, y el corazón humano tiene la capacidad de sanar y de volver a amar. Reconciliación. Aunque parece difícil, la posibilidad de una reconciliación nunca está completamente descartada. El tiempo dirá si el amor entre Khan y Demet puede resurgir en el futuro. Conclusión. Un cuento con final abierto. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es un cuento con final abierto. Un cuento que nos recuerda que el amor, a veces, es un camino lleno de obstáculos, pero que al final, lo importante es ser feliz y seguir adelante. A pesar de la tristeza y la decepción, la historia de Khan y Demet nos ha enseñado una importante lección. El amor, a veces, es un camino lleno de obstáculos, pero lo más importante es ser feliz y seguir adelante. Ambos actores, con su talento y su carisma, han dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Han protagonizado historias inolvidables y han conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo. Y aunque su relación personal no haya tenido el final que muchos soñaban, su legado artístico perdurará por siempre. Así que, mis amores, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que Khan y Demet podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿Qué piensan de las posibles causas del divorcio? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las noticias y novedades del mundo de las series turcas.
Muchísimas gracias por estar aquí y por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y hasta la próxima, mis amores.